9:33. Nos acompaña en el estudio la doctora Carmen Julia Delgado. Ella es presidente de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica, internista, neumonólogo intensivista y ecografista pulmonar, para conversar sobre la enfermedad que afecta al Papa Francisco. Me refiero a la neumonía bilateral. ¿Qué es? ¿Quiénes son más susceptibles a padecerla? ¿Qué podemos decir con respecto al pronóstico de la enfermedad? ¿Se puede superar fácilmente? Bueno, de todos estos detalles nos va a hablar nuestra invitada. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, María, por la invitación, gracias por el espacio. A ver, en tiempos de COVID se hablaba mucho de neumonía bilateral, ¿correcto? Sí. ¿Qué es una neumonía bilateral? Una neumonía en general es la afectación del parénquima pulmonar, del tejido pulmonar. Para ponerlo un poquito en contexto, nosotros normalmente respiramos aire, pasa por la nariz, la laringe, la tráquea, los bronquios, y al final de esos bronquios están unos sacos que son los sacos alveolares, donde se genera el intercambio de oxígeno y el oxígeno pasa a la sangre. En la neumonía hay una inundación de ese espacio, de esos sacos alveolares, por líquido, un fluido que a veces es infeccioso, puede ser incluso hasta purulento, y por supuesto ahí se trastorna todo lo que es el intercambio gaseoso, las personas baja la oxigenación y empiezan a padecer de dificultad para respirar. Eso ocurrió mucho en COVID, siendo bilateral, y bueno, generalmente afecta una zona del pulmón. En el pontífice ha afectado ambos pulmones. Ok. ¿Por qué se llena de líquido? Y porque, bueno, obviamente todo líquido que está allí estancado es un caldo de cultivo para infecciones. Eso es simplemente dice el sentido común. Correcto. ¿Por qué se llenan de líquido los pulmones? Se llenan de líquido porque es una respuesta inflamatoria, es decir, nosotros tenemos normalmente defensas que en las personas mayores están disminuidas, ¿no? Pero tenemos defensas locales, mecánicas, hay como unos cepillitos que barren de todo lo que inhalamos. Y en el momento en que todas esas barreras son superadas, entonces empiezan las células inflamatorias a defendernos y entonces inundan ese espacio justamente para defendernos. Ingieren esos microorganismos, ingieren esas toxinas, esas noxias, y entonces se inunda todo eso de células inflamatorias. Esa es la razón por la cual se llena ese espacio. Es un mecanismo de defensa. Sí, es defendiéndonos que ocurre ese mecanismo. ¿Es fácil superar una neumonía bilateral? ¿Cuál es el tratamiento? No es fácil. En principio, las neumonías, cuando afectan segmentos o lóbulos de un pulmón, ya es una condición de gravedad, porque ya ha pasado varias barreras. Pero cuando afectan los dos pulmones, por supuesto, la extensión hace que sea más difícil superar esto, ¿no? Entonces, en general, se le alivia al paciente con antibióticos que lo que buscan es eliminar a la bacteria, al estímulo que generó toda esa infección, y luego el mismo organismo va autogestionando esa respuesta inflamatoria para que la persona mejore. O sea que básicamente se depende de la respuesta positiva a el antibiótico que se prescribe. Ahora, tengo entendido que el Papa ha tenido como un talón de Aquiles precisamente los procesos respiratorios, ¿no? Y que, bueno, han sido tantos los cuadros respiratorios de diversa índole que ha atravesado a lo largo de su vida, que es lo que hace que quizás no responda de una manera tan eficiente a los antibióticos, que tenga resistencia bacteriana. Sí, es una observación muy al lugar, porque de primera mano es que el pontífice tuvo en su juventud una infección que de hecho, él en su autobiografía describe que le dio a todas las personas que estaban en el seminario con él. Todos lo superaron y él tuvo que ser drenado y tuvo incluso que ser sometido a una intervención quirúrgica donde extrajeron una parte del pulmón, una tercera parte, un lóbulo del pulmón derecho. Y además de eso, ha sido una persona hiperreactiva o asmática. Eso no está del todo documentado, pero eso a la final genera un remodelado de la vía aérea, algo que disminuye, algo que altera las paredes de los bronquios y lo hace más proclive a infecciones. Ese es un padecimiento. Él siempre está con bronquitis y con hiperreactividad bronquial. Y por eso lo vemos en los últimos tiempos tan inflamado, porque me imagino que la cantidad de esteroides que ha recibido, antes de justo ser hospitalizado, ya usted veía el aspecto del Papa bastante cambiado. Deteriorado, sí. Porque además es una persona que trabaja muchísimo, no descansa,
es lo que se describe de él. Pero más allá de eso es la afectación de las propias vías respiratorias de manera crónica, lo que lo hace más proclive a tener este padecimiento. Y por supuesto, es un paciente de la tercera edad, en la que disminuyen normalmente los mecanismos inmunológicos, tanto celulares como locales. Son más proclives a hacer disfagia, o sea que partículas de saliva o partículas de alimento vayan hacia la vía aérea, disminuyen las defensas habituales del organismo, y además tiene comorbilidades, o sea, padecer de padecimientos respiratorios y otros, como por ejemplo en este momento que tiene una falla renal, que aunque ha sido leve, Sí. que es incipiente, pero igual suma puntos negativos hacia su mejoría, aunque los últimos reportes lo que han dicho es que va hacia la mejoría. Bueno, Dios quiera haga el milagro. Muchísimas gracias, me encantaría seguir hablando de este tema, sobre todo cómo se llega a la neumonía, porque básicamente muchos de los cuadros respiratorios pueden llegar a eso. No sé si me lo puede responder, qué sé yo, en 40 segundos. Se llega a la neumonía cuando estamos ante un agente, ante una noxa, y nuestras defensas están bajas. Es Por alguna básicamente razón. eso. Exacto. Sí, Que es un desbalance. es por eso que una gripe que no se trata bien, algo tan simple como eso pudiera llegar a una neumonía precisamente por descuido. Y la alerta es entonces, guarde reposo si tiene gripe, no se automedique, no use antibióticos a diestra y siniestra, siempre consulte con el especialista. Una red social, doctora. Sobetórax, básicamente. Sobetórax, sí, que es la cuenta de Instagram informativa de la Sociedad Venezolana de Neumonología y Cirugía Torácica. Estuvimos hablando con Carmen Julia Delgado, presidenta de la sociedad, además de neumonólogo. 9:40, ya volvemos.